Gracias. Vamos a retomar nuestra sesión aquí de este día y obviamente la intención es que utilicemos precisamente esta cuestión de panel. Eh, bueno, quienes ya lo instalaron en sus computadoras encontrarán que es un software bastante pequeñito, bastante sencillo de trabajar. En esta, eh, en esta base, bueno, en este programa podemos hacer cualquier cálculo hidráulico que nosotros necesitemos. Simplemente hay que tomar en cuenta algunas eh, condiciones limitantes que tiene. En primer lugar, pues obviamente, bueno, tenemos que identificar de manera muy rápida los elementos que podemos trabajar. Nosotros tenemos en esta parte derecha precisamente los componentes que se utilizan en la red. Podemos observar que tenemos conexiones, bueno, decíamos la traducción al castellano que realizaron en la Universidad Politécnica de Valencia. Los nudos o conexiones se representan con este primer botón. Tenemos para ubicar tanques o embalses, en el caso de aprovechamientos superficiales, que son estos tres elementos los que se van a manejar como los nudos, los que van a conectar directamente a los segmentos de tubería que nosotros podemos tener. También tenemos los elementos que sirven de enlace, precisamente en primer lugar las tuberías. Y algo importante, si yo voy a considerar equipo de bombeo dentro de la red, utilizo este elemento para unir dos conexiones o dos nudos. Se maneja como si fuera o se dibuja como si fuera un segmento de tubería. Y lo mismo pasa con las válvulas. Algo interesante aquí a manejar en EPANET, bueno, cuando ya se hacen análisis más complejos, más completos, en el caso de los sistemas de distribución de agua potable, es que precisamente puedo hacer toda una modelación, todo un análisis, haciendo cierres y aperturas de válvulas para que obviamente podamos estudiar, analizar cómo se comporta de manera diferente el flujo dentro de la red hidráulica. En este caso vamos a hacer un análisis primero sencillo, que es eh, la solución del ejemplo que hicimos en Excel, ahora utilizando nuestro, nuestro software. Si nosotros nos paramos aquí en donde está, donde vamos a dibujar la red y utilizamos el botón derecho, vamos a encontrar las opciones del programa, que son básicamente cómo quiero representar los nudos, las tuberías, incluso con tamaños de línea o espesores de línea. Se pueden hacer variables con respecto a los resultados que obtengamos. También se puede hacer características de rótulos y de etiquetas. Vamos, en este caso aquí en las etiquetas, a pedir que nos vaya escribiendo también los números de identificación de los nudos y de las tuberías para que podamos observar eh, qué es lo que estamos dibujando. Las características de los símbolos, si queremos que se dibujen los depósitos, las válvulas, todo lo que tenemos. Y también podemos pedirle a EPANET que nos dibuje, si nosotros lo deseamos, la flecha del sentido del flujo en la misma tubería. Si no lo deseamos, simplemente será una línea de dibujo. Vamos a pedirle que dibuje la flecha para que veamos las direcciones del flujo. Y obviamente en cuanto al fondo, pues incluso si ustedes lo desearan, lo pueden cambiar precisamente para que pueda ser más, ofrecer un mayor descanso a la vista en algunos casos, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos este software y otra parte importante es precisamente aquí en la pestaña donde está el proyecto, esta opción que dice valores por defecto.
Este, esta opción es importante tomarla en cuenta antes de empezar a vaciar datos del proyecto. Obviamente yo puedo modificar eh, la simbología. Yo le puedo pedir que las conexiones las ponga con letra N guión y después el número progresivo para que me diga que es nudo, T para tanques, es un decir, ¿no? Puedo ponerles diferentes nomenclaturas para que sea más fácil identificarlos, sobre todo cuando tenemos ya redes muy grandes. Identificar tanques, bombas, tuberías podría ser un poco más sencillo con alguna notación especial. En cuanto a las propiedades, estas se pueden dejar de manera constante dentro del llenado de datos. Sin embargo, no es lo más adecuado. Aquí vamos a hacer un dibujo esquemático. Entonces, bueno, mejor dicho, hay que vigilar que precisamente la opción que dice longitudes automáticas se encuentre en off, en apagado, para que no haga ninguna modificación a las tuberías. Eh, por ahí hay una herramienta de, que utiliza que transforma, por ejemplo, el dibujo de AutoCAD, lo, puede, lo puedes exportar a un archivo que pueda leer EPANET y entonces ya te baja dimensiones automáticas, ¿no? Ya hecho el escalamiento, ya te pasa las dimensiones, elevaciones, ya te pasa todos los datos. Sin embargo, pues solamente si yo le pongo longitudes automáticas, en cuanto yo modifique la posición de un nudo, eh, ajusta la longitud a esa nueva posición. También ahí funciona igual si se hace la transformación o la exportación de un sistema de información geográfica hacia EPANET, pues obviamente también ya puedo trabajar estos valores de longitudes o de datos más reales. Entonces eso lo podemos tener. También puede establecerse si queremos valores, digamos, predeterminados de longitudes de tuberías o diámetros de tubo y los coeficientes de rugosidad. Esto es algo importante y por eso es por lo que comentaba que debe de tenerse en cuenta para, el, para poder iniciar el cálculo, porque cuando yo aquí establezco las opciones hidráulicas, desde esta opción ya establezco, obviamente, en qué unidades voy a manejar los caudales. Puedes escoger litros por minuto, metros cúbicos por hora, por segundo, o en unidades inglesas, como yo tenga los datos, como necesite trabajar. Aquí, obviamente, voy a manejar litros por segundo, que son los datos que tenemos. Y, obviamente, desde aquí establece cuál es la ecuación de pérdidas que yo voy a utilizar. Es decir, puedo seleccionar Heisen-Williams, puedo seleccionar Darcy-Weisbach, o bien puedo seleccionar Chessy-Manning, la que yo necesite. Porque en función de ello es como va a leer en cada uno de los tramos el dato que tenemos del coeficiente de rugosidad. Entonces, desde ese momento nosotros ya podemos establecer, como en el ejemplo que hicimos ayer, si selecciono la fórmula de Manning, entonces los coeficientes de rugosidad los voy a tener que escribir en en ese aspecto, con esa forma. Características de pesos específicos, de velocidad, de viscosidad, perdón, que son unitarios, porque estamos trabajando con agua. Esto quiere decir que puedo trabajar incluso con diferentes fluidos. Una cuestión que tiene que ver precisamente, como recordemos, de nuestras clases de métodos numéricos, es que precisamente yo tengo que establecer un límite en cuanto al proceso matemático que se tiene que realizar, porque eso es lo que hace que el método converja más rápido o más lento, en función del número de iteraciones que se pueden seguir. Es una condición que en ocasiones los métodos numéricos deben establecer para evitar tener ciclos muy largos y en los cuales
precisamente la condición de precisión que nosotros deseamos empieza a decaer. O vaya, empieza a seguir iterando y la precisión por el otro lado ya no se puede obtener más cerrada, ¿no? Se obtienen se van manteniendo prácticamente los mismos resultados conforme va creciendo la iteración. Entonces, bueno, por defecto establece que va a realizar 40 iteraciones del análisis máximo. Lo podemos hacer más pequeño, más grande. Y obviamente eso también va de la mano de las condiciones de la precisión que nosotros requiramos. Aquí obviamente está al milímetro. Lo podemos hacer más pequeño, sí, o más grande, si nosotros lo deseamos. Características que también podemos tener en cuenta es precisamente qué pasa si en algún momento, después de que nosotros concluimos o el cálculo alcanza las 40 iteraciones y no equilibra, no obtiene el equilibrio de la red, ¿qué va a hacer? Si queremos que se detenga para que nosotros podamos revisar, marque obviamente un error o un paro por que se alcanza el número de iteraciones, o le pedimos que continúe hasta que encuentre la solución del sistema. Algunas otras características que tienen que ver con números de patrones. Esto ya tiene que ver más con las características de análisis dinámico que se pueden hacer en el cálculo. Y aquí, ¿qué queremos que obtenga? ¿Qué queremos obtener? ¿Un informe de estado completo o simplemente un resumen de los resultados o de los errores que nosotros podemos generar en el cálculo? Podemos generarlo de esta manera. Si estamos trabajando siempre con los mismos valores, con las mismas constantes, las mismas prefijos de etiquetas, pues entonces podemos establecerle aquí a EPANET que guarde todos estos valores y cada vez que abramos EPANET, estos valores por defecto se van a mantener. Ok, entonces aquí simplemente lo voy a dejar de esta manera y voy a darle a aceptar. Con esto ya estoy en condiciones para empezar a dibujar mi red hidráulica. Para esto, pues simplemente tengo que identificar primero o ubicar los nudos de la red, y lo voy a hacer precisamente con el esquema que nosotros tenemos y en el orden en el cual nosotros tenemos nuestros nudos y tuberías que hicimos en el ejemplo de Excel. Entonces, aquí obviamente, como ya lo mencioné, eh, voy a dibujar todo sin escala y los datos los voy a poner manualmente. Eso es algo que olvidé comentar. Aquí en la barra de estado, la que se encuentra abajo hasta abajo de la ventana del programa, nos muestra que está desactivada la opción de poner las longitudes en automático en cuanto yo dibuje. Me dice que voy a trabajar en litros por segundo los caudales. Este dibujo de llave, pues significa, es el que representa las condiciones del cálculo. En este caso es una llave cerrada porque no he hecho ningún análisis, no he hecho ningún cálculo numérico. La ampliación de la ventana, el 100%, se va a hacer más pequeño, más grande conforme yo me aleje o acerque a la pantalla. Y también tenemos un sistema de ejes coordenados que puede trabajar debido a que, como ya lo dije, esto puede también hacerse de manera alterna con un sistema de información geográfica o bien desde AutoCAD. Voy a dibujar entonces mis nudos de red en el orden en el que nosotros lo hemos dicho. Simplemente selecciono el botón de conexiones y los empiezo a marcar. Como le pedí que automáticamente también fuera escribiendo los números de los nudos, tenemos entonces nuestras tuberías. Así yo tengo entonces los nudos identificados de esta red que tenemos de ejemplo, nuestros 15 nudos. A continuación, vamos a dibujar las tuberías, las líneas de conexión. En cuanto yo hago la selección,
pues simplemente me aparece esta cruz y me voy a posicionar justamente en donde se encuentre cada uno de los nudos. La ventaja de Panet es que precisamente en cuanto yo seleccione el nudo, aquí aparece precisamente este lápiz y yo voy a trazar hasta conectar con el nudo siguiente. Epanet automáticamente va a buscar en dónde se encuentra el nudo y en cuanto hace la conexión, dibuja la línea de la tubería y le asigna su número. Así lo podemos hacer en todos los nudos. Hasta terminar. Aquí, por ejemplo, se pueden dar cuenta, eh, yo marqué supuestamente donde se tenía que cerrar el nudo y no lo hizo. Se siguió derecho y puedo seguir dibujando. Esto obviamente no lo puedo hacer, no lo puedo mantener porque no está identificando el cierre o el final de la tubería. Cuando esto les pase, simplemente con la tecla Escape del teclado, eh, deja o borra el dibujo y me vuelvo a regresar a mi nudo hasta que encuentre el tramo. Obviamente tienen eh, herramientas para acercarse al dibujo si fuera necesario. Sobre todo cuando tenemos redes muy grandes, lo podemos hacer. Entonces aquí ya tenemos toda la red que hemos venido dibujando. Y con esto tenemos ya dibujado este esquema. Una vez que ya terminé de dibujar nuestra red, entonces salimos de las opciones de dibujo utilizando precisamente el botón de seleccionar. Si fuera el caso, porque yo necesito ver más eh, las, el dibujo mejor dibujado, lo quiero con las líneas completamente derechitas, porque así me gusta verlo. Simplemente, en cuanto yo hago la selección de un nudo o de una tubería, pues solamente es el que parpadea y me indica cuál es el que estoy seleccionando. Esto va a ser importante porque más adelante voy a llenar los datos de cada elemento. Pero si yo quisiera moverlo, en el momento en el cual ya está seleccionado, pues simplemente le vuelvo a picar, a oprimir el botón del ratón, el botón izquierdo, y, por ejemplo, puedo, con esto que le llaman el drag and drop, sujetar y arrastrar, puedo, pues, solamente hacer más presentable mi dibujo si fuera el caso, ¿no? Esto, obviamente, aquí lo puedo hacer porque, como lo mencioné, tengo deshabilitada la opción de modificar o de asignar los valores de longitudes de manera automática. Si, si está la opción de longitudes automáticas, el pequeño movimiento que estoy haciendo, pues corrige la longitud del tramo y pues obviamente ya eso nos modifica las características del cálculo. Vamos a suponer que entonces queremos que nos quede completamente derechita nuestra red, porque así está dibujada. Ahí tenemos entonces nuestra red hidráulica. Obviamente, como todo lo que hacemos en el trabajo de computadora, siempre es importante ir guardando nuestros avances, eh, dependiendo la carpeta donde lo queramos hacer, en la carpeta del proyecto o en este caso la carpeta donde tengo los archivos de mis clases. Bueno, pues entonces ahí guardo este elemento. Es un solo archivo. Este ejemplo,
archivo que guarda con la extensión .net, que es precisamente el que guarda o el que va a leer EPANET cada vez que abra el programa, es precisamente el, el archivo que mantiene toda la información. Solo va a generar este y un archivo de reporte de resultados. Es todo lo que se genera. Entonces eso también hace que pues, no tengamos archivos muy pesados. Obviamente, como ya lo nombré, aquí tenemos ya el nombre del proyecto. Bueno, pues entonces a continuación lo que voy a poner, lo que voy a alimentar lo que voy a alimentar son los datos de la red. Solamente hemos hecho el puro dibujo. Entonces, de nuestro archivo de Excel, obviamente voy a necesitar algunos datos. Voy a mostrarles si ustedes tienen seleccionado un elemento, un nudo o una tubería, una bomba, un tanque. Si ustedes lo tienen seleccionado y le dan doble clic, aparece esta ventana en la cual aparecen los datos que tiene cada nudo, que tiene cada conexión o tubería, cada tanque, cada válvula, cada bomba. Y los datos que necesitamos para que pueda hacer el cálculo de Panet son los que van a aparecer con un asterisco. Puedo tener otros datos que puedo alimentar, que puedo ingresar. Sin embargo, digamos, son parte opcional del cálculo. Los que corresponden a la celda que tiene este asterisco son los datos obligatorios. Son los datos que necesito tener. Si no, pues me va a arrojar algún error de cálculo. Entonces, podemos ver en el caso de conexiones o nudos, obviamente lo primero que me necesito escribir, pues obviamente son las cotas, la cota del terreno. Mientras que, bueno, también si fuera el caso, como vamos a verlo, como lo tenemos de los datos del problema, también puedo escribir el valor de la demanda base. Si yo conozco el dato del gasto que tiene que pasar en ese nudo, pues obviamente este dato sí lo puedo escribir. Y es lo que precisamente vamos a hacer. Recuerden que en el ejemplo o los datos del problema, solo algunas tuberías tienen dato de gasto. Bueno, ese dato de gasto es el que va a ir no a la tubería, sino al nudo final, al nudo donde tendría que cerrar la red, el paso del agua. Entonces, bueno, pues voy a empezar a alimentar en este caso los datos de los nudos, ya que ando haciendo estos cálculos. Bueno, entonces nosotros tenemos para el caso del nudo número 1, ¿dónde anda? Se perdió mi ventana, permíteme. Esta cota es la del nodo 1, es la 140. Y es el único dato que en este momento necesito. No necesito cerrar la ventana. En el momento en el que yo marco un nuevo nudo, cambia la ventana a los datos del nudo número 2, que aquí tenemos una elevación de 130. Para guardar los datos, una vez que los escribo con la tecla Enter, se guarda el campo que nosotros hemos llenado. Ahora vamos a la tubería 3 y ahí tenemos 130 también como cota y pasamos al nudo 4. El nudo 4 tiene la cota 138.
Pero si ustedes recuerdan, el tramo 3 a 4, en los datos, si ustedes revisan el ejemplo, ahí tenemos precisamente un caudal que se necesita entregar. Ese es el valor de la demanda base que en este caso yo tengo que escribir. Como mencionaba, aquí lo habíamos puesto como un dato del tramo. Si ustedes revisan la tabla de cálculo, de hecho, se las voy a mostrar para que sea más fácil apreciarlo. Aquí tenemos precisamente el número de nudo. Obviamente aquí están las cuotas de terreno. Y los valores de gasto. Si ustedes, bueno, tenemos el dato, el tramo 3.4 tenía un consumo de 0.94. Y como lo hemos revisado, como hicimos el cálculo, también corresponde al caudal que tendría que llegar al final del nudo 4. Entonces, esa es la correspondencia a la que me refiero cuando mencionamos la demanda base. Solamente, y reitero, voy a poner demandas base de los nudos que tenemos como dato del problema, que eran precisamente los números en negritas. El resto de los tramos que no tenían dato, voy a dejar que Panet haga el cálculo, precisamente para que podamos hacer la comparativa. Entonces, regresando a nuestro programa, pues entonces en el nudo 4 voy a escribir esta demanda base de 0.94 litros por segundo, que es lo que necesito entregar. Y lo mismo voy a hacer en el nudo número 5, en el cual tenemos una cota de 137 y aquí la demanda base que es de 1.87. Así voy a estar trabajando nudo a nudo. En el caso del nudo número 6, solamente requiero la cota, que es la de 130. No tengo demanda base, no necesito entregar ningún gasto adicional. Paso al nudo 7, que tiene 137 y 1.87. Muy bien.
Ok, entonces con esto ya tenemos los datos de los nudos que vamos a alimentar. Otra vez las cotas y en donde es necesario el valor de eh, de los caudales de demanda. Si yo incluso no necesito cerrar para poder cambiar de elemento, puedo empezar a seleccionar el, el tramo, la tubería, y entonces puedo conseguir precisamente los datos que corresponden a los tubos. Esta es la información que yo necesito de los tubos. De igual manera, los datos obligatorios son los que aparecen en asterisco. Aquí puedo observar muy bien que, bueno, pone el número de identificación y me dice de qué nudo a qué nudo está hecha la conexión de este tramo. Esto me ayuda a identificar precisamente si estoy haciendo de manera adecuada o no la interconexión de los nudos de la red. Después, los datos que yo necesito son la longitud en metros, el diámetro de la tubería tiene que estar en milímetros y el coeficiente de rugosidad, que como ya lo veíamos, si si ya seleccioné la fórmula de pérdidas, entonces el coeficiente de rugosidad tiene que escribirse en esas mismas unidades que maneje la fórmula. Puedo también agregar, obviamente, coeficientes de pérdidas menores, si fuera el caso, podemos agregarlo. Y, pues, obviamente también, como mencionaba, puede considerar si la tubería está abierta o cerrada para permitir el paso del agua. No lo mencioné en el caso de los nudos, todo lo que aparece aquí en amarillo, que dice en este caso no disponible, van a ser los resultados. Aquí van a aparecer los resultados del cálculo una vez que hayamos hecho todo el procedimiento. Una vez que lo hagamos, voy a mostrarles, aparecerá ya sus datos o sus valores de gasto de conducción, velocidades, todo lo que necesitemos. Entonces, nuevamente aquí, tramo por tramo, como no usé el análisis o el dimensionamiento automático, pues entonces tendremos que ir escribiendo los valores de longitud que tenemos que utilizar. Aquí tenemos 500 metros. Y voy a utilizar los primeros diámetros que nosotros habíamos utilizado. Voy a partir del cálculo inicial que teníamos, en el cual a partir del teórico lo mandábamos al comercial de inmediato superior siguiente y vamos a ver cómo funciona. Y después hacemos las adecuaciones que hicimos el día de ayer. Entonces tenemos el primer diámetro, que no era de 8, inicialmente era de 6 pulgadas, y su coeficiente de rugosidad. Recordemos entonces, los diámetros tienen que estar en milímetros. Lo mismo voy a hacer con el resto de los tramos. Tenemos 400 metros. También eran 150 milímetros, perdón. Aquí ya me está avisando, perdón, que estoy por concluir el tiempo que tengo para poder hacer la clase. Voy a tener que dejarlo aquí para que no se quede inconclusa o se corte de inmediato la transmisión. Entonces, bueno, si me han ido siguiendo en su casa, en su propia computadora, bueno, simplemente tengo que ir complementando la información de los tramos. Diámetro, longitud, en este caso había sido 1 pulgada en este primer tramo, eran 250 milímetros, y el coeficiente de rugosidad siempre va a ser 0,09. Bueno, así, tramo por tramo, vamos a irlo haciendo. Es lo malo de que tengo tenemos 200 metros.
y un diámetro original de 2 pulgadas. Y así sucesivamente. Vamos a ir haciéndolo cada uno de los tramos. Aquí, hasta donde me dé tiempo. Es de 250 metros. Teníamos 8 pulgadas. ¿Sí va? Sí, aquí es el de 8 pulgadas. Ok. El diámetro original era de 25 milímetros. Este también nos había dado 6 pulgadas, no eran 150 milímetros. And so. Bueno, entonces voy a dejarlo aquí. Voy a terminar de alimentar los datos. Si me han ido siguiendo, como lo mencioné, traten de terminar de completar la información que tenemos de los tramos. Es lo que tenemos directamente del archivo de Excel. Y mañana hacemos el cálculo, ya con los datos completos, pasamos a lo que es el cálculo, a revisar qué es lo que hace Panet, qué características de cálculo tiene, qué resultados vamos obteniendo. Y pues entonces, bueno, a partir de ahí comparar lo que estamos haciendo del cálculo original contra lo que fueron las modificaciones que hicimos y, bueno, comparar resultados. Con esto agradezco, bueno, cierro la clase de hoy, agradezco su asistencia, su participación. Nos vemos por este mismo enlace el día de mañana, guárdenlo. No nos vemos en el Blackboard, nos vemos por este mismo enlace para que retomemos nuestro ejemplo. Les voy a poner por correo electrónico este mismo para que otra vez lo vuelvan a tener, no se pierda. Y entonces nos vemos el día de mañana. Tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias, Inge, buen día. Hasta luego, Inge. Hasta mañana. Sí, hasta mañana.